Buenos días, bienvenidas a todas de nuevo en este espacio acogedor, en este espacio donde vamos conociendo la historia de diferentes mujeres que nos inspira su camino, ¿no? En una mirada interna, hoy vamos a tener con nosotras a Lidia Satyadhara. Ella nos va a contar cómo ha sido su propio camino y cómo ha conseguido llegar en el momento en el que está y crear ese método propio, el Yoga Educa que ya lleva implementándose varios años y de manera tan exitosa en la educación, ¿no? O sea que me hace muchísima ilusión tener hoy con nosotras a Lidia. Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar estar aquí con nosotras. Hola María, buenos días. Muy feliz de estar aquí con vosotras y contigo compartiendo experiencia de vida. Pues nada, para empezar y para que la audiencia también pueda conocerte mejor, si quieres explicarnos un poquito cómo llegó el yoga a tu vida y cómo ha llegado a ser un pilar tan importante, ¿no? Sí, el yoga llegó en un momento de mi vida de mucha inquietud interna, mucho desequilibrio y entonces yo buscaba un espacio, un lugar, unas herramientas para equilibrar mi salud interna, mi mente, mis emociones y también para mejorar la salud de mi parte física, de mi cuerpo. Entonces, ahí llegó en ese momento y ahí encontré ese compañero de vida que se quedó y que está aquí, presente en mi vida a cada momento. Y que realmente ha llegado a ser un pilar tan importante, ¿no? Sí, sí, sí. Mi experiencia para mejorar, para equilibrarme. Entonces fue tan impresionante los beneficios que me aportó a todos niveles que entonces yo estaba trabajando de maestra de escuela. Entonces ya empecé la formación de instructor de yoga para saber más y entonces también empecé una formación para aplicar el yoga en las aulas. Entonces hice las dos formaciones paralelamente porque yo quería compartir lo que me estaba sucediendo a mí, lo quería compartir a nivel personal y a nivel de profesional, a nivel de trabajo también, pero tenía que formarme para saber Claro. exactamente qué beneficios, qué incluso pues contraindicaciones podía tener. Entonces aquello me iba tan bien que yo quise formarme enseguida para poder ofrecer estos beneficios a otras personas. Bueno, qué interesante. En general suele ser así, ¿no? A partir de una crisis propia o a partir de ¿no? Nuestro propio transitar, pues llegamos a encontrar herramientas que nos van tan bien que, claro, tenemos esa necesidad de compartirlo con otros para que también puedan sentir esa mejoría en ellas, ¿no? Ah, Y eso es un pilar fundamental en mi vida y también es fundamental el aprendizaje que luego también hacemos o yo he hecho compartiendo con otras personas. Además, es la segunda parte de mi formación. Formarme pues yendo con mis maestros para que me indiquen todas las posibilidades del yoga según la tradición, pero luego al compartirlo con otras personas es maravilloso porque esas personas también son tus maestros, tus maestras, y ahí es donde haces continuamente una segunda formación. Son dos formaciones que se van alternando juntas. así es, ¿no? Y ya sea nuestros propios hijos o los alumnos, ¿no? Siempre son grandes maestros y si los miramos con cierta conciencia, pues nos ayudan también a aprender y a evolucionar con ellos, ¿no? Y así es, porque una de las frases de uno de mis maestros, Swami Sivananda, él dice, toma como gurú, como maestro a la vida. La Mm. vida es tu gurú, es tu maestro, porque cada experiencia tiene algo para que tú puedas aprender. Entonces, los alumnos, como tú muy bien dices, la familia, en mi caso, pues tengo una hija, dos nietos,
disfrutando muchísimo de compartir esa actitud, porque el yoga en realidad es conciencia y una actitud de presencia y de entrega a cada momento. En realidad, yoga significa eso, es unirte con la vida. Qué bonito. Así es, ¿no? Unirte con la vida. Y bueno, y sobre todo hoy en día, que está un poco desvirtuado el concepto del yoga, ¿no? Porque ves tantas personas en redes, ¿no? Que parece que solo es la parte física y conseguir hacer posturas increíbles. Y mucha gente empieza bueno, causa rechazo a algunas personas pensando eso no lo conseguiré y otras mucha exigencia, ¿no? Para poder llegar a ese estado. Yo recuerdo cuando llegó el yoga en mi vida, que era muy jovencita y también fue por crisis, ¿no? Fue por mucho dolor, tenía mucho dolor en la espalda. Con 17 años tenía que cumplir los 18 y estoy súper agradecida a los maestros que tuve porque realmente me dieron esa visión, como tú dices, global y de aprender con la vida y de cerrar los ojos, o sea, hacer las posturas, todo con los ojos cerrados, conectar conmigo misma y hubo un cambio brutal, ¿no? De hecho, el dolor desapareció al mes y algo, o sea, fue algo increíble. Por eso también le tengo en tanta estima, ¿no? Al yoga, pero qué necesario que realmente se entienda de esa manera mucho más global, ¿no? ¿No sientes que hay un poco, que está un poco desvirtuado? Y eso lo comentamos con los alumnos de la formación de Yoga para Educar, que es donde pues, yo comparto toda la experiencia de cómo educar niños y niñas a través del yoga y también en las formaciones que tengo la oportunidad de realizar de instructores de yoga, las formaciones oficiales. Entonces lo comentamos continuamente, bueno, bastantes veces, ese tema de que todo tiene un propósito y quizás yo misma, el yoga me ha llegado por un malestar físico también como tú, ¿no? Por un tema de espalda muy doloroso. Y entonces es verdad que a través de esa parte física entras en la parte más interna, entras por la parte externa y te das cuenta de que esa disciplina milenaria también te nutre la parte interna, porque los humanos tenemos dos piernas, entonces tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos aspectos, el aspecto externo y el aspecto interno. Entonces, hoy en día, pues el aspecto externo está sobreestimulado. Por eso yo creo que estas disciplinas que nutren la parte interna están tan al día porque necesitamos, ¿no? Es como si solo camináramos con una pierna, entonces necesitamos nutrir también la parte interna. Y la tradición del yoga justamente empezó por la parte interna, no empezó en su momento por la parte externa. Eso ha sido, pues, a partir del siglo XIX-XX, cuando se ha recuperado el yoga y se ha extendido a nivel viral. Entonces, dio pues más por la parte física. Pero es muy bonito ahora ver cómo poco a poco vamos viendo que yoga es mucho más, mucho más que la parte física, que es importante y necesaria. Entonces es importante transmitir eso a las personas y a las nuevas generaciones, que tenemos que caminar con dos piernas, no con una. Exacto. Y esa importancia, ¿no? De mirar hacia adentro y no querer compararte, sino tú tienes tu cuerpo y es con él con el que tienes que amigarte y avanzar, ¿no? Eso. ¿Y cómo surgió esa idea de aplicar, de empezar a aplicar el yoga a la educación, a los niños, bueno, a diferentes edades, ¿no? Desde la infancia hasta la adolescencia, y a partir de ahí crear ese método propio tan bonito como es el Yoga Educa. Sí, surgió justamente por esto que estamos comentando. Yo empecé la formación de instructores de yoga para aprender qué técnicas me podían ir bien para mi mente y para mi espalda. Y entonces enseguida vi que aquello me iba muy bien y aprendía a las técnicas que eran favorables para mis necesidades. Entonces, como yo estaba trabajando de maestra en la escuela, lo comenté con mis compañeras de equipo y les dije que yo quería aplicar estas técnicas en el aula. Entonces, mi formadora, la formadora que yo tenía entonces de instructor de yoga,
curiosamente, me enseñó un libro de mi profesora francesa, Micheline Flack, que ella había hecho pues todo un estudio de cómo aplicar el yoga. Ella era profesora de instituto allí en París. Entonces ella desarrolló todo un sistema de aplicación del yoga a las aulas, tal y como son las aulas, sin tener que cambiar nada en cada aula. Yo me formé con ella y enseguida pues empecé a aplicar esas técnicas como minutos cortos en clase en los que hacíamos pues alguna postura, alguna respiración, algún juego y entonces a partir de ahí empecé a aplicar ese método, pero poco a poco ya a crear el método propio de organización y de nutrición de los diferentes sistemas a través de las actividades que hacíamos en clase. Y además viste, o sea, pudiste experimentar primero con esos microespacios que tú dices, ¿no? Cómo iban cambiando los niños, ¿no? Cómo iba, o sea, el hecho de que tú fueses maestra, lo pudieses aplicar con ellos y has podido ir creciendo con el proyecto también, ¿no? Es así, porque, claro, yo agradezco y he agradecido muchas veces a todos esos niños que fueron mis maestros y me mostraron lo que les era favorable y lo que no. Entonces, yo en ese momento era especialista de música en la escuela y, claro, tenía a los niños desde infantil 3 años hasta primaria 6 años, sexto hasta 12 años. Entonces, me daba la gran oportunidad de poder aplicar esos minutos en clase desde toda esta franja educativa. Y claro, pues yo fui aprendiendo y creciendo con ellos, aprendimos y crecimos juntos y eso hacía que un año tras de otro, aunque era solamente una vez a la semana, porque era la hora de música, cuando yo antes de empezar la sesión hacíamos algunas técnicas, Ujú. Am, se notó cuando hacía un año, dos, esos mismos niños que me iban viendo una vez a la semana, un año, otro año, porque claro, desde 3 años hasta 12 me Claro. veían cada semana. Mm. Entonces, eso es lo más importante, no es mucho tiempo, sino poco, pero regular. Constante, regular, ¿no? Estoy mantenido en el tiempo. Eso en yoga se llama sadhana. Ujú. Sadhana es ese compromiso. Entonces, Am, poco a poco se fue notando y fue precioso porque cuando llegaron ya a sexto de primaria, tenían ya una resolución de conflictos, una asertividad, una asertividad emocional, una conciencia de sus emociones que resolvían los conflictos entre ellos y solamente nos pedían que estuviéramos allí presentes. Nos decían, Mm. si queréis estar aquí presentes los maestros y, no, y observáis porque hemos tenido un conflicto y entonces ellos pues se lo iban gestionando. También era muy favorable ver cómo el grupo se equilibraba, los grupos se equilibraban. Es decir, las personas funcionamos más por la parte más solar, más movida y la parte más tranquila, la parte más de luna. ¿No? Es un equilibrio entre estos dos canales de energía. Entonces, niños y niñas muy dominantes y muy solares que quizás ofuscaban otros niños o niñas más de luna, más relajados, más tranquilos, entonces estos niños subían su nivel, tenían un protagonismo y se empoderaban y los otros ejercían su personalidad también, pero de una forma más equilibrada, más respetuosa, no dominante, Ujú. sino y se armonizaban. Entonces se armonizaban y quedaban como una pieza de puzzle, perfectamente encajados. Sí, sí. Qué bonito, ¿no? Poder, bueno, poder ser testigo de eso, o sea, que realmente te llena muchísimo. Y bueno, y ver que realmente hay una manera de poder, o sea, de poder crecer con esas herramientas y que te permite, en el fondo, vivir la vida, ¿no? Porque a veces en el colegio enseñamos cosas que después no son útiles para tu vida diaria, ¿no? Lo más importante. O sea que... Sí, es vivir la vida consciente, mm, porque la vida por sí misma es tan potente
que se manifiesta a través nuestro de múltiples maneras y de una forma abundosa y creativa. Pero el propósito de nuestra especie como humanos es vivir la vida conscientes para ofrecer al resto del planeta esta conciencia en favor de la vida y como para equilibrar el dar y el recibir. Ujú. Y en el propio método la música es algo importante también. No sé si Sí, por tu experiencia propia con la música, supongo. sí, claro, todos llevamos en historia, llevamos y en nuestras características llevamos unos dones que la vida nos ha regalado y unas fortalezas y unas dificultades. Entonces, pues sí, la música es muy importante porque la música tiene unas vibraciones y la vibración afecta hasta lo más profundo de las células. Entonces, eso también en la tradición del yoga es así y el yoga principal fue recitado y cantado y luego ya vinieron todas las otras disciplinas de yoga, pero el origen del yoga es recitar y cantar. Entonces, bueno, el universo y los maestros me inspiraron unas canciones preciosas que se llaman Mi casa está en la tierra, que es todo un álbum que ya tenemos en todas las plataformas musicales, Spotify, iTunes, y también tenemos las letras en nuestro canal de YouTube. Entonces, claro, es importante no solamente por la música y los movimientos musicales de la vibración, sino Ujú, por las palabras que decimos en estas canciones, porque en estas canciones hablamos de unas palabras que conectan con los valores de la autoestima, el respeto y la empatía y la fuerza interna, la salud, el amor por la tierra y por uno mismo. Entonces, como una parte del yoga se expresa para despertarnos los valores humanos constructivos, esas ponen ahí una parte para que, una parte más de tantas para desarrollar esos valores tan preciosos que llevamos en el corazón. ujú. Sí, sí, son hermosas. Y la importancia de la palabra, ¿no? La importancia y poner conciencia también en la palabra, en lo que pronunciamos, ¿no? Eso es, ahí está el origen del yoga, sobre todo, una parte importante es poner conciencia en la vibración de la palabra, en qué palabras decimos, hablamos, pensamos. ¿Y qué actitudes? Porque lo que decimos hacia afuera es un reflejo de lo que nos decimos hacia adentro nosotros mismos. Mm, Entonces, por eso hay que cuidar mucho esa vibración interna, esas palabras que nos decimos nosotros mismos adentro, porque entonces eso es lo que podemos ofrecer a lo de afuera. Y ahí tiene que haber, como estamos diciendo, pues un equilibrio entre dentro y afuera. claro. La importancia de esa mirada interna, ¿no? De ir hacia adentro y, a ver, escucharte, porque muchas veces ni eres consciente de lo que te dices, ¿no? Eso es el primer paso, poner conciencia, a ver cómo me estoy comunicando conmigo misma para después poder comunicar también con los demás desde ese respeto, ¿no? Así es. Entonces, el respeto es así, empezar por uno mismo, por una misma y luego, pues lo demás ya viene solo. Mm, No hay que hacer gran cosa más, sino la intención de ofrecer, eso sí, la intención de ofrecer a los demás todo aquello que tú has aprendido y esa mirada interna de respeto hacia ti para que luego puedas acompañar a despertar ese respeto hacia uno mismo, a los niños, las niñas, a las personas familias, maestros, maestras. y bueno, lo bonito también del programa del Yoga Educa es que no está solamente pensado para la infancia y primera adolescencia, ¿no? Sino que también está pensado para chicos que ya van al instituto, o sea, hasta adolescentes.
que de hecho fue lo que me motivó a mí, porque yo era profe de instituto y las formaciones que veía eran de ese estilo, eran muy destinadas solamente a primaria, infantil o primaria como mucho, ¿no? Y bueno, es verdad, o sea, y en el programa también está la opción de trabajar con adolescentes. Sí, así es, porque claro, todas las etapas de desarrollo son importantes, pero las etapas que van de 0 a 7 y de 7 a 14 son las que determinan el resto de la vida adulta, de juventud y de adulta. Entonces, desde 14 hasta 21, que es cuando los humanos terminamos de estar construidos, somos los seres que nacemos más prematuros del planeta. Entonces, así que necesitamos pues unas herramientas y unas raíces para luego poder ofrecer lo mejor de nosotros. Y ahí está que la parte de 14 a 21, esa parte de adolescencia y juventud, de transición a la etapa adulta, es una parte muy importante en la que se tiene que incorporar el yoga porque es una parte en que ya empiezas a funcionar desde ti y la familia está en un segundo plano. Entonces, de 0 a 14 la familia está en primer plano, pero de 14 a 21 está en segundo, está ahí, pero está en segundo. Entonces, eres tú con el mundo ya en plan héroe de tu vida, que ya tienes que empezar a construir tu entorno, que eres tú primero y luego el exterior para manejarte con la vida, así que es el momento perfecto para ofrecer estas herramientas. Y así acompañan los procesos de desarrollo tan inestables que hay Ujú. de a 21. Me alegro que así, pues que de poder ofrecer este servicio también. Sí, sí, sí. Y bueno, me acuerdo cuando hice la formación contigo, ¿no? Que pensaba, bueno, es que una formación de ese tipo, bueno, es imprescindible para cualquier padre o para cualquier persona que acompañe a niños, ¿no? A niños o adolescentes o a esa primera edad adulta. Porque tener esa mirada diferente y ese trabajo propio que después te permite ese acompañamiento desde este bienestar propio y respeto propio, ¿no? Así es, porque la formación hay una parte muy importante que es la educación de uno mismo, del educador, la educadora, el padre, la madre, el acompañante adulto, ah, el maestro, ocuparnos de esa persona interna para que conecte consigo mismo, para que aprenda sus decisiones, para que aprenda a liderar su vida desde el propósito de acompañar otras personas. Entonces, claro, ahí está una parte, yo diría que el 50% de la formación es esa parte, esa mirada yógico-pedagógica de la autoeducación para luego educar a otras personas desde una mirada global, respetuosa y adecuada para el siglo XXI. Entonces, bueno, ahí estamos en ese camino y, y es importante tener en cuenta esta dualidad. Como hemos hablado de dos piernas, pues la formación tiene también dos piernas. Una es el educador, la educadora, sea quien sea, todos somos educadores. En realidad, educamos por la calle. Los niños nos ven y se fijan en nosotros. Entonces, educamos una pierna nosotros y la otra es acompañamos en la educación de otros. Entonces, la formación del Yoga Educa tiene esas dos piernas, esos dos pilares muy claros. Sí, sí. Claro. Y porque, claro, como profe y habiendo sido profe durante muchos años, etcétera, sí, muchas veces, y también como madre, ¿no? De tres hijos, diferentes cada uno, me he planteado también muchas veces todo el tema de la educación, de los diferentes programas educativos, etcétera, ¿no? Pero
Evidentemente, un programa educativo, un currículum, pues tendrá unos beneficios respecto a otros, etcétera, ¿no? Pero lo más básico, y no se va hacia allí, pero lo más básico es que el educador, pues esté trabajado a ese nivel, ¿no? Porque si un educador acompaña desde sus heridas y desde ¿no? sus propias, sí, sus propias heridas o sus propios procesos no resueltos, pues claro, el acompañamiento es muy diferente, sea cual sea el método educativo que después emplee, ¿no? Así es, yo misma soy un ejemplo. Claro, la resolución de las situaciones con niños y niñas, cuando yo empecé a acompañarlos como maestra, y la resolución en estos momentos, pues es una resolución mucho más consciente. Evidentemente, tienes tus días más de una forma o de otra. Pero lo importante es la conciencia y luego resolver las cosas que has tenido más luminosas o no tan luminosas desde esa conciencia y desde esa responsabilidad de ti misma. No, Ujú, no le ofreces la responsabilidad a los niños de solucionar nada, sino que eres tú la líder y la acompañante. Es que el yoga educa también es como muy sistémico, es decir, cada uno en su rol y ayuda y acompaña al adulto a estar responsablemente ocupando su lugar y ayuda y acompaña a que los niños y niñas ocupen su lugar y cada uno, pues a partir de aquí, a evolucionar juntos. Sí. ujú. En el programa también se habla mucho y es muy importante el respeto a los ritmos propios, ¿no? El ritmo del niño, y cada niño es diferente, cada etapa, cada momento, ¿no? Y esto nos viene de la educación lenta de Joan Domènech, pero también las otras dos pedagogías con las que estamos vinculados, que es educación Waldorf y Rebecca Wild, es importante ese tema de, como tú comentas, del ritmo. A veces se confunde como que el ritmo tiene que dejarse soltar, sino hay que mantener un ritmo, pero respetar, como tú ya dices, respetar el ritmo, pero al mismo tiempo acompañar para que no salga el agua fuera de cauce. Así que es Ujú. como surfear continuamente para que ese ritmo se pueda respetar. Es complejo pero muy bonito al mismo tiempo, porque claro, el sistema nos pide que en un determinado día, 21 de junio, que se acaba el curso, se tengan que tener toda una serie de conceptos integrados. Ujú, Entonces, claro, si el ritmo interno de esa niña, ese niño, ese adolescente, ese joven va a otro ritmo diferente del que marca la ley, entonces le ponemos una etiqueta. Generalmente hablo, no hablo sí, sí, siempre, sí. pero hablo en general, se le pone una etiqueta. Entonces, claro, eso sí que es algo que tendríamos que revisar profundamente, porque seguramente ese niño, esa niña, yo misma cuando era niña, que en ese momento pues cada momento tiene lo suyo, ¿no? Pero yo me sentí respetada. Por ejemplo, yo me sentí respetada a mi ritmo. Yo necesitaba un ritmo más lento a la hora de los aprendizajes, pero los hacía, pero un poquito más lenta. Entonces yo me sentí respetada y es precioso cuando como niño, como niña te sientes apoyado y respetado por la escuela y por los adultos a la hora de hacer tus aprendizajes y no presionado porque es 21 de junio y todavía no sabe poner su nombre o no sabe restar o no sabe, ¿vale? Entonces eso sí que sería bonito generar un debate para poder mirar toda esta parte desde la confianza y el amor y la confianza sobre todo de que esa persona va a hacer ese aprendizaje. Entonces, lo único que hay que tener es el modelo de la paciencia y de la confianza. Claro, bueno, como tú dices, ¿no? De la confianza, que el niño perciba que tú confías en él, el niño o la niña, ¿no? Que realmente puede conseguirlo y claro, lo importante que es ese acompañamiento, porque ya él mismo se debe comparar con los demás y su ritmo es un poco diferente, ¿no? Pero si encima el educador
o tiene un informe o lo que sea que lo refuerce, claro, va creando una herida en ese niño. Y Es, sí, sí, es así exactamente. Entonces, esas heridas están ahí, quedan ahí y todo es por algo y el aprendizaje de la vida siempre es una experiencia. Pero si podemos conectar con nuestra conciencia y transformar ese pensamiento como educadores, esas sentencias, pues que son palabras, como decíamos antes, que son mm, vibraciones mm, afectan al fondo y que quedan en el inconsciente grabadas. Entonces, si pudiéramos generar un debate sobre ese tema de unas reflexiones sobre qué palabras, sobre qué decimos, sobre qué pensamos, qué vibraciones piensa nuestra mente, qué siente nuestro corazón y qué escriben nuestras palabras, qué informes escribimos. mm. Eso es la palabra, la vibración que afecta directamente. Entonces, tenemos ya mucho camino hecho, muy bonito y muy favorable en nuestro país. Y también es importante tener en cuenta que tenemos que continuar con ese debate y con esa reflexión. Sí, sí, sí. Y además, bueno, después también el tema de los de las diferentes maneras de aprender, ¿no? Y de las diferentes potencialidades de cada uno. Que a veces nos perdemos, pues por no escuchar a ese niño, lo que tiene que aportar, o lo que ha visto, o lo que ha aprendido y de qué manera lo ha aprendido, que no es la manera convencional y no puede plasmarlo a lo mejor de momento de la manera convencional como se le está exigiendo. Así es, sí, sí, tiene que haber diferentes espacios de aprendizaje para poder ofrecer recursos a todos los niños y niñas o jóvenes que aprenden de formas diferentes. Hay personas que aprenden de forma física, cinestésica, entonces necesitan moverse para aprender. Otras personas aprenden de forma más visual, otras más de forma auditiva. Hay que poner mucha atención a los sentidos. Y otras Porque observando, que a uno de mis hijos le pasaba eso, él o sea, observando, era capaz de pronunciar cosas o observar determinadas cosas que nadie más se fijaba, ¿no? O sea, eso es. Entonces, observar es una forma de aprendizaje, porque seguramente tienes más activada el sentido de la vista como herramienta principal de aprendizaje. Entonces, si tú tienes el sentido del oído más activado en tu configuración interna, entonces aprenderás más escuchando, pero si tú tienes configurado más activo el tacto como sentido de aprendizaje, tú necesitas moverte y tocar especialmente a la hora de aprender. Entonces, en los espacios de aprendizaje, tanto familia como escuelas, institutos, ya estas pedagogías que hemos nombrado ya han diseñado unos sistemas para que haya un espacio para todos los sistemas internos de aprendizaje, para que se pueda encontrar un lugar para cada uno. Es un sistema inclusivo. exacto. Incluir todos, ¿no? Y al incluirlos a todos, realmente es generar muchísima más riqueza y diversidad. Sí, porque aquellas personas que aprenden más por la vista, las que aprenden por el oído, las que aprenden más por el olfato Mm, y el gusto, esas personas tienen una configuración de personalidad determinada. Entonces, si pudiéramos tener en cuenta los educadores, tanto padres, madres, familias, maestros, formadores de tiempo libre, tener en cuenta que la manifestación de un niño o de una niña, de un joven, ya manifiesta su sentido dominante. mm. Entonces, observar, como ya estás diciendo tú misma, observar qué está haciendo para poderle ofrecer ese entorno adecuado a sus necesidades para que aprenda. Ahí está el tema. Ujú. Qué bonito, ese acompañar, ¿no? Y poder sacar toda su potencialidad desde ese respeto y ese acompañamiento. La verdad es que sí.
de la educador y educadora y la formación, que tenga la formación e información para poder ofrecer también desde el conocimiento, desde el corazón, como dicen mis maestros de yogas, de mi escuela de formación, que es Vihar Yoga, pues es desde el conocimiento del corazón, desde la mente y desde la acción, que esto pues la neurociencia también explicando a nivel científico, esto que nos dicen los maestros del yoga ya desde hace tantos siglos, ¿no? Esta unión entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, pues desde la neurociencia ya se ha descubierto pues esas neuronas, esos tres cerebros que tenemos, así que es estupendo. La verdad es que sí, qué increíble que hoy en día la ciencia, ¿no? O sea, la neurociencia ha avanzado muchísimo y está dando la razón, bueno, la razón científica a cosas que, por ejemplo, desde la disciplina del yoga, pues ya hace muchísimos años que se sabía, ¿no? Pero ahora la ciencia lo está acompañando. Sí, es maravilloso porque es lo que decíamos, volvemos a la imagen de las dos piernas, ¿no? Mm, Más de conocimiento de uno mismo a partir de la experiencia, pero que está apoyado por el conocimiento científico y está dado por las dos partes. Entonces, claro, cuando se originó el yoga, las personas estaban en unos estados de conciencia muy altos. mm, Ya lo percibían, no necesitaban ninguna evidencia científica porque eso ya les venía por canalización. Pero ahora en estos momentos nos vamos acercando otra vez a ese estado avanzado de conciencia, pero mientras tanto, un paso es poder comprobar desde los dos ámbitos que todo tiene un mismo propósito. mm. Hermoso. Y muy, o sea, da como también muy positivo, ¿no? Da esperanza a que realmente, pues eso avance más aún. Mi maestro Swami Niranjan dice que eso siempre tiene que estar presente, la esperanza. Mm. Siempre, pase lo que pase, se haga lo que se haga, siempre tiene que estar ahí. ¿Y quieres contarnos un poquito, pues, tu nombre, Satyananda? Oh, no, perdón, Satyadara. Mi nombre es Lidia, primer nombre, el Ujú, nombre que me pusieron mi familia, como nos pasa a todos, cuando nacemos, nuestra familia nos escoge un nombre propio y ujú, seguidamente tenemos nuestros nombres de familia. En mi caso es Lidia Serra López. Entonces, ahí están unidas nuestros ancestros y representados en nosotros mismos, que es Lidia. Entonces llega un momento que yo tengo la necesidad de buscar una familia espiritual. Es como la familia biológica y ahora pues yo me siento llamada a buscar una familia espiritual. Y entonces la encontré en Satyananda Yoga, Vihar Yoga. Entonces ya rápidamente ujú, ah, que tú puedes pedir un nombre también que te dé tu familia espiritual. Eso es antiguo y viene de la tradición, de una tradición determinada del yoga. Entonces, yo lo pedí. Entonces, claro, ¿quién te da ese nombre espiritual? Porque, claro, con tu familia biológica es muy tangible. O sea, es esta, mm, o este y este, y son... Pero, claro, en tu familia espiritual tienes que encontrar una persona o unas personas en las que tú sientas una conexión mm. interna. Pero, claro, no son tus progenitores. Pero es una conexión son como tus progenitores A otro ah, nivel. del alma, sí. Mm, Entonces, tus acompañantes, tus padres del alma. ujú, Entonces, como la encontré aquí y supe que se podía pedir también un nombre, aquí pues yo pedí mi nombre espiritual a la familia que yo escogí espiritual, que es pues Satyadhara. Así es mi nombre.
Y de nuevo, como decíamos, la palabra, ¿no? Por eso llegó un momento en el proyecto del Yoga Educa que hace poco, igual hace entre un año y medio, que lo hablamos, lo comentamos y yo tenía como muchas ganas de unir los dos nombres, el nombre de mi familia biológica y el nombre de mi familia espiritual. Y entonces surgió esta unión de Lidia Satyadhara. Hermoso, qué bien. Pues nada, ya estamos terminando. Uno de los pilares también importantes, ¿no? de la formación y de sí, de la conexión con una misma es precisamente, hemos hablado un poquito, ¿no? El tema de conectar con eso que habita dentro de nosotras, con ese amor que está allí, ¿no? Ese corazón, ese amor propio. Sí, ¿Quieres comentar algo a la audiencia respecto a ello? sí, sí, sí. Y me emociono. Has hecho esta pregunta. Toda la entrevista está siendo preciosa y emocionante para mí, pero Gracias. especialmente. Y lo que tengo para compartir con todas vosotras es que el primer amor de tu vida eres tú. El primer, el último y el de siempre. El amor de tu vida eres tú. Y, y a partir de ahí, mm, todo el aprendizaje que puedas realizar, primero es para ti. Primero tú. Y lo demás va viniendo porque forma parte de ti. Lo que vas viviendo forma parte de tu vida y de ti. Pero si tú eres la protagonista de tu vida, de tu obra de teatro, de tu película, todo lo demás tiene su lugar. Cuando tú no eres la protagonista de tu vida, otras cosas toman tu lugar. Mm, Y entonces esa es la base del dolor, de la frustración, del desmerecimiento, de la pena, de la tristeza, de la rabia, vale, todo eso está ahí, vale, mm. pero poco a poco se va transformando cuando tú ocupas el lugar en tu vida que tienes que ocupar, que es el primer lugar. Ujú. Todo se va acomodando, ¿no? Y si no te das ese amor a ti misma, claro, lo vas buscando y actúas desde esa necesidad. Exacto. Y entonces pones a otras cosas o otras personas en tu lugar porque crees que gracias a esas cosas o esas personas tú vas a ser feliz. Pero claro, si tú te retiras y pones en el centro otras cosas u otras personas, van a gestionar tu vida esas cosas o esas personas, pero no tú. Entonces esa es la base de la infelicidad. De la que tú te das cuenta, eres consciente y te sitúas en el lugar y todas esas cosas están igualmente, pero las gestionas tú, Ujú. entonces responsable de tu propia vida y eso es la causa de la mayor felicidad que puede existir. Qué hermoso mensaje para todas, la verdad. Bueno, Y es un proceso personal al que he llegado en el momento en el que he llegado, a ese espacio de ponerme en el centro de mi vida y muy feliz de poderlo compartir a otras personas para que juntas podamos comprender profundamente ese amor por nosotras mismas. Y bueno, ya terminando, si quieres contarnos un poco, bueno, abajo en el vídeo vamos a poner el enlace bueno, a tu canal y cómo pueden inscribirse, etcétera. La formación Yoga Educa la sigues haciendo anualmente, Sí, formato online, presencial. sí, ahora para el curso que viene tenemos un formato online y presencial. Tenemos una parte, la parte más larga, la hacemos online y luego hemos preparado un encuentro al final de la formación de un fin de semana para vernos presencialmente, para hacer un final de formación en presencial. Y el formato de fin de semana es muy versátil, pues, por si hay personas
que viven lejos y que les va muy bien y que nos va muy bien a todos la formación online, pero también el contacto de las personas es importante y esencial. Exacto. Pues nada, animar a muchas mujeres y hombres, ¿no? A diferentes educadores, a diferentes personas que, sobre todo si, bueno, al final todos somos educadores, como has comentado tú, ¿no? Pero sobre todo si, bueno, si acompañas vidas, de esas más jovencitas, ¿no? O sea que, bueno, ha sido un enorme placer, Lidia, tenerte aquí con nosotras. Bueno, un placer para mí y muchas gracias por contar conmigo, María, invitarme y compartir esta maravillosa experiencia y esta entrevista tan bonita. Pues nada, seguiremos hablando y más adelante te invitaremos de nuevo, pero de momento seguro que ha sido de inspiración para otras mujeres y hasta muy pronto. Pues nos vemos pronto en la próxima mirada interna. Un abrazo muy grande. Chao.